quitarte ese 80% de tus clientes, 80% de tus clientes que solo te dan el 20% de tus ingresos, te ahorras mucho trabajo y mucho tiempo, ¿vale? Y eso nosotros en Softui lo hicimos. ¿Es posible hacer crecer un negocio reduciendo en lugar de sumar? En este episodio exploramos el minimalismo empresarial como una vía para trabajar mejor, vivir con más claridad y liderar con propósito. Hoy vamos a hablar sobre cómo simplificar procesos, herramientas y objetivos puede mejorar tanto la productividad como el bienestar en el entorno laboral. Veremos también cuáles son los errores más comunes al elegir tecnología y cómo los líderes pueden fomentar la productividad sin caer en el burnout. Para hablar de todo esto, le doy la bienvenida a Luis Soler, un emprendedor en serie con más de 20 años de experiencia en el mundo digital y una misión clara, que la tecnología trabaje para las personas y no al revés. Cofundador de SoftDoIt e impulsor de iniciativas como Hello Software, Bfocusy o el Club del Software, Luis comparte con nosotros su enfoque práctico y transformador basado en su libro Pyme Minimalista. Hola Luis, bienvenido y gracias por estar aquí. Que va, gracias a ti, Natalia, por invitarme. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, primero, siempre me gusta empezar este episodio con la pregunta, ¿qué te trajo a este camino laboral? Uy. Bueno, en mi vida ha ido dando un poco de tumbos, pero siempre tenía claro el tema del emprendimiento. Y yo lo que hice en mi caso, estudié ADE, la carrera de Administración y Dirección de Empresas aquí en la ciudad de Barcelona, en España, y, y siempre con el objetivo para trabajar para mí mismo, pero yo lo que hice en mi caso fue primero trabajar para terceros, porque consideraba que era más interesante primero aprender de los demás y es más agradable gastarse el dinero de los demás que no el de uno mismo. Y entonces, como estuve trabajando en diferentes empresas, sobre todo en el área de marketing, que es donde las empresas se gastan el dinero en el área de marketing sobre todo, pues, pues me ayudó a conocer cómo funcionan las empresas por dentro, ¿no? Para que luego en un futuro, cuando decidiese montar mi propia compañía, pues mejor aprender de los demás para luego ya poderlo aplicarlo uno mismo. Y así es como sucedió mi carrera profesional. Trabajé para 2 o 3 empresas durante 5 o 6 años después de haber acabado el grado y luego ya pues me puse por mi cuenta y abriendo diferentes tipos de sociedades limitadas, sociedades anónimas, asociación sin ánimo de lucro, he ido montando diferentes tipos de empresas. Y en todo esto, ¿cómo nace tu interés por el minimalismo aplicado a las empresas? ¿Fue fruto de una experiencia personal o fue más bien lo que estás viendo como una evolución profesional de aprender en otras empresas y llevarlo a tu cancha? Bueno, en mi caso, el tema del minimalismo surgió porque me recomendaron un documental en Netflix que se llamaba Minimalismo en inglés, digamos, ¿no? Y la verdad es que me impactó muchísimo y decidí aplicar el minimalismo yo mismo, primero en mi casa, yo mismo, ¿no? Y lo apliqué de una forma bastante radical, en el sentido de pues pensarme bien qué me tenía que comprar, eh, pensar qué tengo que hacer con mi vida. Fue bastante de shock a nivel personal, ¿vale? Y hice alguna locura, quizás no es tan locura, pero cuando se lo digo a la gente sí que lo ve locura. Por ejemplo, estuve durante todo un año junto con mi hermano la apuesta de no comprarnos nada de ropa, ni aceptar nada de ropa. ¿Sabes? Ujú. Y te das cuenta de que puedes vivir perfectamente sin comprarte ninguna pieza de ropa durante todo un año. Ni aunque te la regales, si te la regala la tienes que devolver. No podías aceptar un regalo de ropa. ¿Vale? No vale, ¿vale, Natalia? Wow. Y estuvimos, bueno, pues durante todo un año sin comprar absolutamente nada de ropa. Y la verdad es que estuvo bien como experiencia, porque al final te das cuenta de que hay ropa que antes que no te ponías tanto y luego te la acabas poniendo porque ya te has aburrido de la otra, etcétera, ¿no? Y finalmente pues me impactó tanto el tema del minimalismo y vi que se podía vivir de una forma más tranquila, no tranquila a nivel
porque a veces el minimalismo se confunde con la parte material, pero también hay la parte mental, ¿vale, Natalia? Ujú. Esas cosas que te ocupan lugar en tu mente, también es importante saber desprenderse de ellas, ¿no? Y decidí, pues, aplicar el minimalismo a mi empresa, que tenía una empresa de, bueno, en su día éramos 15 o 16 trabajadores, ¿sabes? Y hoy en día somos 5 y facturamos más o menos lo mismo que antes, ¿sabes? Hacemos menos Wow. cosas, pero las hacemos mejor, hemos simplificado muchísimos procesos, etcétera. Y, vivo mejor, que si antes trabajaba pues 20 horas al día, ¿sabes? Y ahora con 6 o 8 horas pues estoy más que satisfecho con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y eso lo logramos gracias a, bueno, pues aplicar el tema al minimalismo, ¿no? Y yo efectivamente lo que hice, pues, bueno, a mí me gusta compartir, pienso que compartir es vivir, ¿sabes? Me gusta escuchar mucho a los demás y yo si puedo aportar mi grano de arena, pues mejor. Entonces es por eso, ese es el motivo por el que decidí escribir el libro que comentabas antes, ¿no? Que Ujú. se llama Pyme Minimalista, cómo ganar más y vivir mejor. Y por eso el libro de Pyme Minimalista, pues, no deja de ser como una especie como de storytelling de lo que realmente he conocido yo y he aprendido yo en mi transformación como minimalista, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Y lo doy en 12 pasos. Y muy contento por ello. En tu libro, para Sí. empezar como este tema del libro, dices que el primer paso es el más difícil y es animarse a ver la empresa con otros ojos. ¿Cómo, a qué te refieres con eso exactamente? Y en tu experiencia, o sea, yo supongo que viene mucho de los bloqueos mentales o culturales más frecuentes en empresarios y empresarias. ¿Cuáles son esos bloqueos más frecuentes? Sí, como dices, bueno, es un cambio estratégico, un cambio de la empresa, ¿no? De los propios valores de la empresa, ¿no? Y eso tiene que venir desde arriba. A nivel de la organización tiene que venir desde arriba, tiene que ser la propia dirección que se lo crea, de que el minimalismo puede ser una opción correcta para que la empresa funcione mejor. Ujú. Y una vez que ya viene desde arriba, pues si se transmite bien al resto del equipo, pues el aplicar el minimalismo empresarial no es tan complicado. No es tan complicado, pero Ujú. bueno, tienes que estar convencido de ello y creértelo de que va a ser beneficioso, pero ya no solo para ti, sino para tu empresa, también para el resto del equipo, porque el resto del equipo también se va a liberar mentalmente de muchas tareas que no son productivas, que aportan realmente Ujú. poco valor. También es un cambio importante de cara a tus proveedores externos, ¿sabes? Porque ves que, bueno, pues que ya utilizas menos el papel, que vigilas mucho en qué gastas, ves que eres una empresa que cumple con unos valores más éticos a nivel profesional, que cuidas más a los empleados, que cuidas más pues los recursos naturales de la propia tierra, etcétera, ¿no? Y es un cambio que a mí me gusta y que animo a las empresas pues, a que lo tengan en consideración, Natalia. Claro. ¿Me puedes contar cuáles son esos 12 pasos? Uy, Un sí, resumen. O los más importantes, sí, sí, los sí, sí, clave. sí. Bueno, tengo aquí el libro, ¿sabes? Y aquí sí que hago un pequeño resumen, ¿sabes? De hecho, el libro está en Amazon y vale 2 o 3 euros la versión Kindle. Es decir, no es un libro caro porque tampoco mi objetivo no es ganar dinero, ni muchísimo menos con el libro, ¿no? De hecho, uno de los motivos que me preguntan, oye, ¿por qué lo has colgado en Amazon y no ha sido una editorial? Porque primero, Amazon tiene el Kindle, que te lo puedes descargar en Kindle, en papel, que no hace falta imprimirlo, que para mí es muy importante. Y para aquella, simplemente a nivel curiosidad, Natalia, que yo no lo sabía, ¿vale? Pero a nivel, si lo quieres en papel, que hay gente que lo quiere en papel, que también me parece bien, ¿vale? Pero eh, lo que hace Amazon, no sé si tú lo sabías, pero lo imprime para ti, Ujú. ¿vale? Entonces, si, de hecho, un primo mío que vive en Alemania, él lo recibió antes que yo cuando salió en Amazon. ¿Por qué? Porque la imprenta estaba más cerca que mi ciudad de Barcelona, digamos, el Mm. centro de impresión en España, ¿sabes? Porque ellos lo imprimen por la noche para que tú el día siguiente lo puedas recibir.
¿de acuerdo? Ujú. No hacen una tirada de 5.000 libros, porque luego si no se venden 5.000, se venden en 3.000, ¿qué hacen con los otros 2.000? Pues los destruyen, ¿no? Entonces eso va en contra un Claro. poco de mi, de mi natura, ¿sabes? Digamos, y sobre todo bastante de lo que habla del libro, ¿no? Sabes que el libro habla de cuidar también el medio ambiente, ¿no? Y bueno, Ujú. es que los 12 pasos van un poco desde la parte estratégica de la empresa que te comentaba antes, que tiene que venir desde, que el cambio tiene que venir desde arriba, ¿vale? Eh, que tienes que tener claro de dónde te vienen los ingresos de la compañía, ¿vale? Porque aquí es donde se cumple mucho lo que es la ley de Pareto, Natalia, que no sé si la conoces, la del 80-20, te suena, ¿no? La ley de Ujú. Pareto Sí, 80-20, que el 80% de tus clientes vienen del 20%, perdón, el 80% de tus ingresos vienen del 20% de tus clientes y al ese revés, esfuerzo. ¿no? Exacto. También es del esfuerzo, pero también viene esa parte de los Ujú. clientes. Si las empresas analizan o hacen un listado de sus clientes y los ordenan no por orden alfabético, sino por facturación, ¿vale? Si sombreas la parte del 80% de tus ingresos, verás que la ley de Pareto se cumple a rajatabla. Sabes que Ujú. solo viene tu 20% de tus clientes. Eso significa que el 80% de tus clientes solo te dan el 20% de tus ingresos, solo el 20%. Entonces, si eres capaz de quitarse, si te interesa o no, pero quitarte ese 80% de tus clientes, 80% de tus clientes que solo te dan el 20% de tus ingresos, te ahorras mucho trabajo y mucho tiempo, ¿vale? Y Ujú. eso nosotros en Softui lo hicimos, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? En nuestro caso, porque también es un poco feo expulsar a tus clientes, ¿sabes? Pues porque te cuesta, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos es algo tan simple, bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, pero nosotros les pedimos de que nos diesen su IBAN, que es la cuenta corriente que a partir del mes siguiente se cargaría en su cuenta. No haría falta que nos hiciesen la transferencia, sino que se lo cargaríamos en su cuenta bancaria, ¿vale? Pues ese 80% de los clientes, pues algunos se quejó, dice, no quiero, pues entonces si no quieres, lo siento, pero que por X cantidad de dinero, pues yo tengo que estar detrás tuyo, porque además da la casualidad que ese porcentaje de clientes tan elevado que solo te proporciona el 20% de los ingresos te da muchísimo trabajo, ¿vale? Y Ujú. son los peores que pagan. Son los peores pagadores de todos, porque se lo tienes que recordar, oye, que me des la factura y perdona, que se me ha olvidado, te la pago el mes siguiente y no te pagan los 30 días, te lo pagan los 60, 90, 120 días, ¿no? Entonces digo, oye, a partir de ahora, cuenta bancaria, no quiero, pues lo siento, ya dejo de trabajar contigo, porque es obligatorio de cara a la empresa. Bueno, pues eso es un cambio que nosotros hicimos a nivel interno, ¿no? O sea que tienes que tener muy claro de dónde vienen tus ingresos, ¿ok? Versus el trabajo que tú tienes que hacer para satisfacer esos clientes, ¿de acuerdo? Ujú. Eh, Así es ser posible el tema del equipo, cuanto más pequeño y más compacto, mejor, ¿vale? No es cuestión de subdimensionar el equipo y eso es bastante habitual, ¿vale? Luego, a la hora de comunicar internamente y externamente es muy importante hacerlo de una forma muy clara y simple, ¿vale? Luego, las cuentas de la empresa, el tema del minimalismo financiero también es interesante. Muchas empresas, y también a nivel particular, Natalia, caemos en el error de abrir cuentas en diferentes entidades bancarias. Abro una cuenta en este banco, luego abro otra cuenta en esta otra caja de ahorros, abro cuenta en esta que es más por internet, etcétera. Y al final tienes muchas cuentas bancarias que te dificulta lo que es tener el minimalismo financiero, porque al final tienes que ir moviendo dinero de una cuenta u otra, a nivel de papel es más complicado, etcétera. Bueno, pues aquí comento que es interesante lo de las cuentas claras, ¿vale? Eh, bueno, el tema de las compras, Ujú. también doy una serie de consejos, Natalia, como por ejemplo, antes de comprar algo, pues que te esperes 24 o 48 horas. Es que hoy en día es tan fácil comprar, ¿no, Natalia? Con Amazon y esas plataformas en un clic, Total. ¿sabes? Y caemos en el error a nivel personal y profesional, pues comprar las cosas así de forma inconsciente. Es tan fácil comprar, ¿sabes? Y Sí. luego te das cuenta, ¿no? Que si abres el armario tienes tantas cosas, tanta ropa, tantas cosas informáticas de cables, etcétera, que al final te das cuenta que no hacía falta haber comprado ese producto,
¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es no comprar un producto por las noches. Por ejemplo, la tarde-noche, cuando estás más cansado, ¿sabes? Tu conciencia, tu cabeza no funciona también como por la mañana, ¿no? Entonces, espérate al día siguiente y te darás cuenta que posiblemente ese producto que ibas a comprar, ese servicio, sobre todo producto, no es tan necesario. ¿Sabes? Y que has encontrado, bueno, que hay el tema de las R's, ¿no? Recuperar, reciclar, reparar, ¿sabes? Antes de comprar es interesante, ¿no? Ujú. Eh, el tema pues tener una oficina más pequeña, más minimalista, más controlada, no tan recargada de libros, de cables, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en la oficina, eh, hasta hace poco no teníamos impresora. ¿Sabes? Hemos tenido que comprar una impresora que tenemos que firmar los documentos, etcétera. Pero si ya no tienes ni impresora ni papel, ¿sabes? Todo lo digitalizas y es más interesante y tener una oficina muy con lo mínimo posible, ¿no? Y luego es que todo es mucho más fácil, desde limpiar, algo tan simple como desde limpiar o a encontrar algo, ¿sabes? Porque como hay menos cosas, es más ordenada. Tú, interrumpe, Natalia, si tienes alguna duda. Yo, yo te quería decir algo que muchas de las cosas que mencionas también dependen como del otro, ¿no? Son difíciles de aplicar siempre. Por ejemplo, el tamaño de las empresas. Hay, yo creo que un miedo también por parte de los clientes cuando contratan, que si el equipo es muy chiquito, pueden pensar, están empezando o no me van a atender bien. No puede haber como, sí, ideas falsas que perjudican mucho a la empresa. O el último que dijiste, ¿cuál fue? Que de ese también estaba pensando. Bueno, el de la oficina, ¿te refieres? Que tener una oficina minimalista. O el tema de las No, compras, cuándo comprar, no, pero bueno, a la hora de comprar. O lo de las cuentas bancarias, ¿a este te referías? no, ahora ya se me olvidó el otro punto, pero era pues un ejemplo similar, ¿no? Hay unos puntos que son muy difíciles de poner en práctica inmediatamente porque está la otra parte que no lo considera muy bueno, que puede ver que le puede sacar cosas malas a eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, también se puede ver al revés. Si es un equipo muy grande, también pensará, oye, aquí no me van a atender porque es un equipo demasiado grande, porque luego se va a diluir y me va a costar mucho llegar a la información. Al final, hay clientes para todo tipo. ¿Sabes? Entonces Ujú. yo lo que quiero dejar aquí transmitir que tienes que ser tú capaz de poder escoger a tus clientes y con cuáles te interesa trabajar y con cuáles no. Entonces, si te encuentras con un cliente de que piensa de esta forma, pues no es el cliente que tú necesitas, Claro. ¿sabes? Y a mí hay una frase que me gusta mucho que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sabes? Entonces, aceptar un cliente que ves que ya te va a tocar un poco las narices con tonterías de si eres demasiado pequeño, demasiado grande o etcétera, no es tu cliente que tú necesitas trabajar a largo plazo. ¿Sabes? Y Ujú. mejor con los clientes trabajar a largo plazo que no tanto a corto plazo. Claro. Bueno, ¿Sabes? también es muy normal, por ejemplo, que las empresas se llenen, se saturen de herramientas, ¿no? Estamos en un momento donde todo el Uf, mundo vende la solución súper específica para todos los problemas empresariales, que son encantadoras, porque la verdad uno oye y dice, uy, es que le da ese dolor que teníamos y veníamos conversando desde hace mucho. Y claro, eso, tener muchas plataformas que uno cree que le están ayudando, pues es más tiempo controlándolas, gestionándolas, revisando, midiéndolas, ¿no? Como, eh, cómo saber qué tecnología realmente mejora a esa empresa, ¿no? O sea, como los dolores reales de esa empresa. sí, sí, sí. Bueno, de hecho, efectivamente es que nosotros a veces compramos demasiados productos, ¿sabes? Ujú. Sino también contratamos demasiados servicios como software. Eso nosotros lo sabemos, porque nosotros en Software nos dedicamos a... Bueno, nosotros no vendemos software, implantamos, nosotros ayudamos a las empresas, además de forma gratuita y neutral, en SoftDuit a encontrar la mejor solución de software que se ajusta a tus necesidades. Efectivamente, y eso nos ha dado la oportunidad para ver que han nacido pues multitud de soluciones, efectivamente, que son muy potentes y muy interesantes, pero muy verticales. Yo que sé, software, por ejemplo, de control horario, ¿sabes? Pues es una solución muy específica para controlar el horario, ¿sabes? Que también va muy bien.
pero efectivamente hay otras ya soluciones que ya son más horizontales, que ya no solo te cubren el horario, sino también te hacen las nóminas, te hace el tema de gestión del talento, etcétera, ¿no? Y, y luego, pues, pero bueno, yo creo que al final hay que vigilar qué productos y servicios estás contratando, porque al final no te das cuenta y se encarece mucho los softwares que vas contratando. Pero ya te digo, puede ser control horario, pero puede ser soluciones como de diseño web o diseño como PowerPoint, como puede ser el Canva, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces lo que sí que vemos es que hay muchísimas empresas que contratan softwares y sobre todo las grandes empresas que tienen tantas licencias contratadas que ya al final pierden el rastro de todo lo que tienen contratado, ¿no? Y se Ujú. solapan o luego lo contratan y luego ya no lo utilizan. Y ese es un problema importante. De hecho, hay soluciones de software que trabajan para ayudar a controlar mejor tus gastos de SaaS, de software de ese servicio. O sea que ya, ¿sabes? O sea que sí, tienes razón. Sí. ¿Y qué criterios usan ustedes para identificar qué herramienta es realmente útil para X empresa? O sea, hay que hacer, me imagino que primero pues investigar, hacer un estudio de la empresa, qué necesitan, o cuáles son los criterios. Bueno, hay, hay como una fase previa que las empresas no tienen muy claro, como por ejemplo, dicen, no, necesito un software de ventas, ¿ok? Pero lo que sí que nos encontramos, y luego nosotros obviamente nos dedicamos a esto, a recomendar el software para ventas, pero lo sí que es curioso es que hay empresas que necesitan, aunque piensan que necesitan un software de ventas, pero lo que realmente necesitan es formar a su equipo en ventas y saber realmente qué están vendiendo y saber realmente qué necesitan para mejorar sus ventas. ¿Ok? No todo se soluciona con un software, a veces es un tema más de tema de procesos internos. ¿Ok? Y luego cuando ya sepas esto, pues sabrás mejor qué tipo de software necesitas. Porque quizás no necesitas un software de ventas, quizás necesitas un software de marketing y de comunicación o un software para recoger mejor los pedidos. ¿Me explico? Entonces es importante primero, antes de buscar un software, pensar realmente qué necesitas. ¿Ok? Entonces, cuando ya lo sepas realmente qué necesitas, porque ya lo has hablado con las diferentes áreas de tu empresa, no solo con el departamento de, en este caso, comercial, sino también puedes hablar con el departamento de marketing y luego con el departamento de producción, etcétera, para ver, quizás ya lo tienes internamente esa solución. Eso de entrada, ¿sabes? Porque quizás el software de gestión ya tiene un módulo de CRM que es tema de marketing antes que ya te puede ser útil, posiblemente. Si no es el caso, pues primero nosotros lo que hacemos es que tengas claro, bueno, qué sector eres, qué es el tamaño de tu empresa, realmente qué requerimientos necesitas, cuántos usuarios lo van a utilizar, qué tipo de tecnología necesitas, que sea en la nube, que sea en servidor, que se haga con dispositivo móvil, que se integre con el software de gestión que ya tienes o no. Eso es muy importante, ¿vale? Porque Ujú. según todos estos parámetros, pues nosotros te podemos recomendar el proveedor A, B o C, ¿ok? Porque la elección del software es una pata muy importante que si no lo haces bien puede incluso arruinar tu empresa, Natalia. Ujú. ¿Sabes? Porque la implantación de un software, bueno, depende del tamaño de la empresa y qué tipo de software es, pero es que puede llevar desde un mes a 2 años y suponer una inversión, y puede ser una inversión pues muy pequeña o realmente una inversión de cientos de miles de euros, ¿sabes? Y Ujú. entonces sí que es muy importante destinar tiempo a buscar una solución y comparar soluciones porque la que te diga tu cuñado, porque a veces pasa, es que mi cuñado utiliza este software. Pero es que tu cuñado es del sector textil, ellos tienen talles y colores, y tú también eres de la industria, pero no es del textil. Entonces es una empresa cárnica, ¿sabes? Entonces, Claro. empresa cárnica pues tiene productos congelados, tiene que hacer la trazabilidad, tiene otros requisitos que se pueden parecer o no, pero no es lo mismo. ¿Sabes? En plan, oye, es que yo necesito un coche que me vaya de Barcelona a Valencia, porque tengo que ir de Barcelona a Valencia. Oye, pues
quizás no necesitas un coche, quizás necesitas un autocar o quizás necesitas un tractor. Te va a llevar de un sitio para otro, pero es que según lo que tú seas, hay productos muy buenos, pero para lo que tú necesites, ¿no? Obviamente, claro que te va a llevar un Claro. tractor, pero quizás necesitas un SEAT, un coche eléctrico, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí que es muy importante la elección del software, porque un porcentaje muy alto, pero muy alto, me refiero más del 60%, que contratan un software o no lo acaban instalando del todo o se les queda muy grande, se les escapa de presupuesto, ¿sabes? Entonces, incluso hay un 35% de las soluciones que en muchos casos no lo llegan ni lo contratan, pero no lo llegan ni a acabar de implantar, porque ya se han dado Mm. cuenta que no es correcto, ¿sabes? En plan, ojo con el tema del software, ¿no? Porque es muy importante. Y luego también mirar al futuro. Natalia, nosotros les preguntamos, oye, pero tienes un software de e-commerce, lo quieres tal, tienes pensado lo que es internacionalizarte, cómo piensas también en un futuro, porque hay soluciones que van muy bien a nivel para escalar, ¿sabes? Entonces, mejor contratar un software que pueda ir creciendo contigo a lo largo de los años, ¿sabes? Porque no todos los softwares tienen multidivisa o multimoneda, ¿vale? O no tienen la integración con Amazon o con Shopify o etcétera. Entonces, es importante conocer bien qué necesidades tienes para que SoftDoIt te pueda ayudar a dar con ese software, además lo hicimos de forma gratuita y la verdad es que nos lo agradecen un montón las empresas. Es un trabajo bastante agradecido el nuestro en SoftDoIt. Ujú. Muy bueno, y si nos vamos del eh, software a la comunidad, que lo dijiste además al principio, que para ti compartir es vivir, y has Sí. impulsado este proyecto del Club del Software, Mm. cuéntanos, y eso es un espacio de colaboración entre profesionales, ¿no? Cuéntanos Ujú. un poquito sobre esa experiencia y qué valor crees que tienen las comunidades hoy en día en este crecimiento profesional y empresarial dentro de, el ecosistema minimalista. Claro. El tema de las comunidades. Bueno, gracias ahora a las redes sociales y también a WhatsApp, etcétera, es muy fácil reunirlos, ¿vale? Hay que hay comunidades de todo tipo, ¿vale? La nuestra que es solo para empresas de software, para las propias empresas de software, no para los usuarios de software, que usuarios de software sería todo el mundo, ¿no? Pero las empresas de software, lo que sí que nos hemos encontrado, que SoftDoIt nosotros ya tenemos 12 años hablando cada día con cientos de empresas de software, ¿no? Y cada empresa de software va por su lado. No hay un sitio que se puedan sentir cómodos para, para hablar de sus temas, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay normativas que les afecta directamente, entonces necesitan peritos informáticos, no saben dónde buscarlos, o necesitan temas legales, temas de recursos humanos, oye, ¿quién me ayuda a captar talento de IT? Oye, necesito hacer una alianza porque me quiero dar el salto pues a Latinoamérica, oye, ¿quién quiere venir conmigo? Bueno, es un lugar de encuentro para empresas de software para que ellas mismas puedan gestionar negocio. Y la verdad es que es bastante chulo. Organizamos comidas y que es un lugar que ellos generan contactos y venden, hacen partnerships entre ellos. Bueno, es bastante gratificante, me gusta. Y bueno, y es una vía más en SoftDoIt, nosotros pues también de poner en contacto a las mismas empresas de software. Y a mí me gusta pues establecer contacto con la gente y es una oportunidad pues nueva que tenemos en SoftDoIt pues para tener más contacto directo con los fabricantes de software, saber bien qué necesidades tienen y de ahí a ver cómo nos podemos ayudar. Claro, claro, se comunican entre sí perfectamente, ¿no? Conviven, son dos, SoftDoIt y el Club del Software son hermanos, pues se necesitan el Sí, uno al sí, otro. sí. Sí, sí, porque de hecho en SoftDoIt, para hacerlo como un poquito más sexy, si me permites, somos como el Tinder del software, ¿vale? Porque somos Tinder porque en SoftDoIt lo que hacemos es poner en contacto dos piezas, dos personas. En un caso, pues uno es el fabricante del software y en otro lado está ese usuario que está buscando ese software y quieren hacer un matching, pero no se conocen. Ujú. Nosotros hacemos que se conozcan.
A partir de aquí, se venden o no venden, como nosotros no vamos a comisión, de hecho me da igual si contratan un software u otro, lo que yo sí que quiero es realmente recomendar la mejor solución de software que se ajusta a cada una de las empresas. ¿Vale? Lo que sí que tenemos, y eso está más enfocado para pequeñas y medianas empresas y también para autónomos, lo que sí que tenemos es Hello Software, ¿vale? Que es una iniciativa nueva que sacamos hace ahora un año más o menos, en el cual subimos las mejores ofertas de software, los fabricantes de software, aquellas soluciones que más nos gustan a nosotros, están en Hello Software y las empresas que quieran lo pueden contratar, pero a un precio mucho más barato, que puede ser un 20, un 40, hasta un 50% de descuento. ¿Vale? Y nosotros simplemente lo que hacemos es les enviamos, mira, quiero contratar Notion, Pipedrive, HubSpot, no sé, como 40 o 50 soluciones de software muy chulas, ¿vale? Entonces, en Hello Software, pues simplemente tienen que decir, oye, pues mira, quiero el descuento de esta solución. Nosotros les enviamos un código promocional y ellos están contentos porque pueden contratar ese software de una forma más económica. Y es, bueno, es una nueva línea de negocio que nosotros sacamos en SoftDoIt que, bueno, que tiene su recorrido, ¿sabes? Y también está Bueno, muy bien. muy bien. Ahora entremos un poquito en el bienestar. Y en el bienestar, Sí, pues para mí el minimalismo ya es en sí mismo bienestar, es quitarse cargas mentales, materiales, pero cuéntanos cómo funciona en la productividad digital y bienestar, ¿no? Como que esto que me estabas diciendo que tú antes trabajabas 20 horas y ahora 8, ¿cómo lo sí. logras en cosas prácticas? Vale. Bueno, primero es un cambio de mentalidad, ¿vale? Bueno, yo estudié ADE. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estudias económicas, administración de dirección de empresas, incluso la vida misma te enseña, oye, ¿qué es el éxito profesional? ¿Vale? Entonces, el éxito profesional te lo asocian de que tu empresa tiene que crecer y tiene que ser cada vez más grande y se tiene que internacionalizar y cuanta más gente tengas mejor. Eso es lo que te enseña lo que es el éxito. Pero ¿esto es realmente el éxito? Te tienes que parar a pensar, ¿eso es realmente el éxito, Natalia? ¿A dónde vamos? ¿Sabes? ¿Y eso qué significa? Que fue mi error. Y por eso lo dejo escrito en el libro, ¿sabes? Porque pues mi error fue, pues, porque SoftDoIt cuando empezamos, pues era una empresa que facturaba bien, no teníamos pérdidas, íbamos creciendo de forma muy orgánica, ¿vale? Pero buscando ese éxito que me habían encaucado de que tenía que crecer, internacionalizarme, pues y veía que no lo hacía lo suficientemente rápido como que pensaba que tenía que hacerlo, pues ¿qué hice? Pues pido una línea de crédito por primera vez, poniendo en riesgo pues mi vivienda, ¿de acuerdo? Y mi familia. Y contraté un local más grande, contraté a más gente y empecé a hacer lo que es la internacionalización, buscando eso, ¿no? Y pues abrí Francia, abrí Italia, pero ¿qué me pasó? Me quedé sin dinero, porque claro, no puedes ir tan rápido, ¿sabes? No. Entonces pedí otra línea de crédito y para abrir Alemania, para abrir el Reino Unido, para abrir México, y ya empezamos a traducir la web en alemán también, en polaco, imagínate, ¿sabes? Eso es sin chat Tremendo. GPT. Eso es sin chat GPT. Vale, claro, es mucho más fácil la traducción, ¿vale? Tener que contratar traductores, freelance o internos, etcétera. Claro, llevamos un equipo como de 20 personas, ¿sí? Éramos un montón, ¿sabes? Pero claro, todo eso a costa mía, porque yo no había levantado dinero, era todo a través de mi propio bolsillo, de mi riesgo propio, ¿sabes? ¿Qué pasó? Pues de repente me llegó el COVID, justamente, y eso pues se frenó todo muchísimo. ¿Sabes? Entonces, y además, pues Italia que había empezado a facturar, pues la chica que tenía, pues le cogió el COVID, que estuvo no sé cuántos meses de baja, ¿sabes? Entonces, bueno, fue un cambio y tuve que poner freno de mano, parar, poner incluso la marcha atrás y replanteármelo todo de nuevo, porque, ¿sabes? Porque claro, la empresa empezaba ya a no poder pagar todo eso. ¿Ok? Y eso, pues, lo dejo muy, muy, muy clarito en el libro, pues, para que otras empresas no cometan ese error, ¿no? Entonces, el tema del minimalismo empresarial, ¿sabes? Es muy importante aplicarlo bien, en la parte de las finanzas, en la parte del equipo,
como comentas, el tema de la productividad también es muy, muy importante, ¿sabes? Pero el tema de la productividad ya no solo es el tema de, oye, qué herramientas tengo que utilizar, ¿vale? Sino, eso lo explica muy bien mi socio. Tengo un socio que está en Cantabria, yo estoy en Barcelona, y él incluso ha hecho una plataforma de e-learning que se llama Bifocusy, que habla mucho del tema de la productividad. Entonces, en Bifocusy, Edu Salado habla muy bien no solo de qué herramientas utilizar, ¿sabes? Porque al final no es un tema de herramientas, si utilizo Notion o utilizo cualquier software, es un tema más de organización propio interno, ¿no? Y saber qué clientes tengo que trabajar, qué líneas de producto. De hecho, en el libro también lo digo. Oye, es que quizás hay líneas de producto que te tienes que quitarte de encima, que es lo que hice yo. Pues junto con Edo nos quitamos países de encima porque no eran productivos, no llegaban a ningún sitio. Entonces tuvimos que cerrar Francia, Italia, Alemania, todo porque no funcionaba. Y lo mismo con dentro de Soft Do It, pues también tuvimos que quitarnos incluso en la misma España productos y servicios. No sé si me estoy explicando, Ujú. ¿no? Porque no Sí, 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 puedes ir a total. todo. No puedes ir a todo. Entonces, una vez que te liberas de todo esto, Natalia, respiras un poco más. ¿Sabes? Entonces te centras mejor en tus clientes, en los clientes realmente buenos, ese 20%, tienes que buscar más clientes de ese tipo, mejorar esos servicios, etcétera, ¿no? Total. Y Qué bueno, importante no solo replantearse qué es el éxito, sino qué tipo de empresa uno quiere. Uno quiere una empresa que sea escalable, gigante, internacional o no, o como no, yo no quisiera manejar tantas personas, yo no quisiera que mi día a día se viera de esa forma, como es demasiado importante definir, escribir la empresa que uno se sueña, o sea, el día a día que uno se sueña, ¿no? Porque también es como yo quiero eso, sí, pero eso qué va a significar, qué vas a tener que hacer para llegar a eso. Tal vez eso no es lo que quieres, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Sí, plantear cuál es realmente tu éxito, ¿no? Pero como a veces tenemos como ese miedo al fracaso, ese miedo en plan, oye, ¿qué dirán de mí? ¿Sabes? En plan, oye, no, tú tienes que mirarte por ti, por tu familia, y qué es lo que te va a ir mejor a ti mismo, ¿no? Hacia dónde tienes que ir, porque al final no hay que ser a veces tan ambiciosos, ¿no? ¿Sabes? Porque eso que va a suponer, ya te digo, en mi caso trabajaba un montón de horas, a mis hijos a la infancia casi no los pude disfrutar tanto como me hubiese gustado porque dedicaba tantas horas a la empresa, pues que me hacían perder el foco y luego además con la presión esta de que tenía que devolver la línea de crédito, que si no la devolvía pues se quedaban con mi casa, donde iba a vivir con mis hijos. O sea, es un poco un tema bastante delicado, ¿no? Y tienes que ir con muchísimo cuidado, porque cuando montas una Total. empresa hay muchísimos riesgos, ¿no? Dice, no, debes trabajar un montón de horas. Es que ya no solo es eso, ¿sabes? Sino que llega a final de mes, tienes que pagar nóminas, tienes que tal, y si no lo tienes, pues tienes un problema importante, ¿no? Y a veces hay Mm. que tomar decisiones. Y con esto no quiero desanimar a la gente que no monte empresas. Yo estoy feliz y encantado de haberlo hecho, ¿sabes? Pero que es un poco como montaña rusa el tema Claro, de las startups. Y te total. digo yo que he montado SLs, sociedades anónimas, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera. He montado un montón de cosas y, y feliz de ello, pero vaya que no es tan bonito como lo pintan, ¿eh? Total. ¿Qué hábitos o rutinas crees que deberían promover los líderes o sí, los líderes de los equipos para que los empleados trabajen mejor? ¿Tienes alguna que ustedes tengan en Soft Do It? Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho, es el sentido común. Que tiene un poquito de sentido común, ¿sabes? En plan, no es que tienes que hacer A, B y C. A veces un poco es parar y pensar. eh, yo como ya he trabajado para terceros, ¿sabes? Y he vivido en diferentes ambientes de empresa, sé perfectamente lo que a mí me gustaría cómo me gustaría que a mí me tratasen. Entonces, yo en SoftDuit es lo que intento hacer. Damos mucha flexibilidad de entrada y salida de los horarios, ¿sabes? Incluso hay gente que trabaja por las mañanas en casa no, suelen venir por la mañana y haces alguno por la tarde y se vuelve a casa. Hoy no vengo porque no sé qué. Es un poquito de, de intentar cuidar a la gente que tienes en tu entorno, ¿sabes? Y que se sientan a gusto y que se sientan partícipes de la empresa, darles autonomía, tener confianza. Yo normalmente soy bastante de dar confianza a los demás hasta que me fallan.
¿sabes? Pero Ujú, si tal, pues pienso que hay que confiar en los demás y obviamente saber transmitirle bien los valores de la empresa, ¿sabes? Porque eso te digo yo, a mí no me gusta vender humo. Es que puedes vender humo una vez, pero es que no puede ser así. Entonces, para mí es muy importante saber transmitir bien al equipo y a nuestros clientes y a nuestros proveedores y a algún freelance que tenemos, ¿sabes? De que nuestro trabajo con los profesionales les tiene que ser a largo plazo. ¿Sabes? Que no me gusta que me engañen y yo engañar a los demás, ¿no? Y bueno, son valores que quieras o no, pues es importante que se vayan transmitiendo bien al equipo, Natalia. ujú. ¿Qué consejo le darías a alguien que está montando su empresa en transformación digital, si quieres específicamente, como para, porque pues muy amplia la pregunta. Pues es que sí, es muy amplia, pero bueno, en primero rodearse de buen equipo, rodearse también de buenos socios, quizás de entrada, sin entretenerse mucho, quizás hacer, te diría, un pacto de socios para luego evitar problemas de qué hace cada uno de ellos y si uno quiere salir de la empresa luego pues qué es lo que tal, pues sin complicarse mucho la vida, pero sí que es importante pues planteárselo bien. Sobre todo digo sin complicarse mucho la vida porque ya lo saben, cuando montas una empresa el 90% fracasa. ¿Sabes? En menos de 2 años o 3 años o un año, ya no me acuerdo, es que fracasa muy rápido. O sea que no te falta que te entretengas mucho con el pacto de socios, porque el 90% vas a cerrar, ¿sabes? Pero un poquito, ¿sabes? Sí que es interesante buscar perfiles diferentes. Yo tengo un socio que es completamente un perfil diferente más que el mío, el más tecnólogo, ¿sabes? El más friki que yo, ¿sabes? Y yo soy más, pues, de atención al cliente, de atención pues no, a las empresas que colaboran con nosotros, ¿sabes? Más quizás de negocio, pero él también lleva mucho de negocio. Pero bueno, pero son perfiles diferentes, más tecnólogo y yo más de empresa, por decirlo así, ¿no? Y es importante que los perfiles de los fundadores sean un poco distintos, ¿ok? Ujú, Em, incluso hombre o mujer, o sean perfiles diferentes a ser posible, ¿ok? ujú, Y, y luego, bueno, pues mirar un poquito a largo plazo, bueno, pues sí, a nivel de tecnología, pues oye, pues buscar una solución que pueda crecer contigo, de software, ¿sabes? Porque sí que nos encontramos que hay veces que lo empiezan a hacerlo así, pues yo que sé, en Excel, ¿sabes? Pero no hace falta que hay soluciones de software que valen 10 euros al mes, o incluso gratis, ujú. o 20, ¿sabes? En plan, hazlo bien de inicio. ¿Sabes? Intentar hacer las cosas bien desde el inicio, formarse constantemente, sobre todo ahora más con el tema del IA, escuchar podcasts como el tuyo, ¿sabes? Eso es interesante, ¿sabes? Porque quieres o no te vas formando y vas escuchando, ¿sabes? Y eh, vas viendo y aprendiendo de los demás. No hace falta que cometas errores que han cometido otros. Y eso los aprendes escuchando podcasts, ¿sabes? Total. Como el tuyo, más, no tanto, ¿sabes? No hace falta que mires tanto Netflix, ¿sabes? O Amazon Prime, escucha podcast, ¿sabes? Constantemente. Hay un libro que me gusta que se llama Nunca comas solo, ¿sabes? El tema de las relaciones personales, profesionales es muy importante. Intenta organizarte comidas cada semana con gente diferente, ¿sabes? No hace falta Total. ni que pagues tú o tal, eso ya es lo de menos, pero participa en eventos de networking que es súper interesante, se aprende un montón, conoces un montón de gente que ahora piensas que no te va a servir porque estás más adelante y tal, o ayuda tú a los demás, eso es súper interesante, también no solo pidas, sino también ayuda a los demás, te sentirás mejor tú, pero también vas a ayudar a los demás, es muy interesante todos estos temas. Total. Sí, muy buenos consejos. Me parece, estoy muy de acuerdo con todos. Los tomo todos. Dime, Sí. ¿tienes alguna recomendación de una herramienta que te haya cambiado la vida laboral a ti? Bueno, eso Una. les tengo que agradecer a mi socio Edu Salado, que es, nosotros utilizamos Notion. Ujú, No ujú. sé si tú la utilizas o no. Natalia, ¿te suena o Sí, no te también. suena? Sí, sí, lo Vale, usamos también. vale. Pues nosotros somos unos fans ahora de Notion, ¿sabes? Y de hecho, Edu es un divulgador nato de la herramienta de Notion y todos utilizamos Notion internamente para prácticamente todo, ¿sabes? Y nos funciona realmente muy bien, ¿no? Es una herramienta colaborativa súper potente en el cual pues ahí implantas tu segundo cerebro digital, bueno, todo lo centralizas en un único
punto, que es Notion, y ya te digo, incluso Edu hace formación de Notion en Bifocusy, este programa que te comentaba antes, Bifocusy, que aquí también es súper, hay cursos muy potentes y bueno, que son muy baratos para que seas tú más productivo. Es que es muy importante. También habla del tema del time blocking, ¿no? De cómo gestionar tu tiempo, con bloques de tiempo para unas tareas u otras. Eh, él ha lanzado un programa que se llama Pilares Digitales, de cómo organizar bien tu tiempo, ¿no? Cómo gestionarlo. Y que Notion es una herramienta. Pues hay miles de ellas, ¿no? Pero nosotros la que tú me pides que yo te recomiendo una, pues yo ahora mismo, sin ningún tipo de duda, te recomendaría en Notion. Pero da igual el tamaño de la empresa, ¿eh? Notion realmente funciona muy bien. La curva de aprendizaje es un poco más larga que con un Todoist o algo de estas, ¿sabes? Pero es que cuando lo utilizas y la sabes utilizar, ¡fua! Ahí es un cambio radical. No sé si tú lo has vivido, ¿no? Pero es un cambio muy importante para la empresa. Sí, total. Me pasa con Notion muchas veces que tiene tantas funcionalidades, tantas posibilidades que a veces no uso. Yo creo que un porcentaje alto de todo lo que se puede hacer. Pero sí, es Exacto. espectacular. Exacto. Hay que saber qué utilizarlos y cómo utilizarlos, pues si Ujú. los necesitas, pero tampoco no pasa nada que no lo utilices todo, ¿sabes? Es No, no, como, no. ¿sabes? Utilizar herramienta que tú necesites, pero que lo sepas utilizar, que sepas colaborar, etiquetar a un compañero, ¿sabes? Y Ujú, compartir información con empresas terceras que se conecten a zonas tuyas de trabajo, que nosotros esto lo utilizamos mucho. En Software tenemos nuestro canal de YouTube y colgamos un montón de vídeos de reviews, etcétera. Y, por ejemplo, la edición de los vídeos, pues nos ayudan empresas externas, ¿sabes? O freelance externos que están en Argentina, por ejemplo, o están en otros países y los etiquetamos y ellos mismos saben lo que tienen que hacer y está todo muy ujú, centralizado desde allí, ¿no? Y Notion hay herramientas, hay versiones gratuitas súper potentes. O si la quieres la versión de pago, pues mira, te vas a Hello Software y tienes 6 meses gratis, que te puedes ahorrar como 3.000 euros, ¿sabes? O sea que Notion no es caro, pues que te puedes utilizar la versión gratuita, incluso, ujú, ¿sabes? ujú. Sin ningún Total. tipo de problema. Si quieres la versión de pago, bueno, pues lo pagas, pero que también tienen la IA incorporada. Está súper bien. A Sí, mí me, sí, me, está muy me, me bien. gusta mucho y está genial. Sí. Ahora, un hábito personal que te ayuda a mantener el equilibrio y quiero también decir el minimalismo, como que te enfoca, es mi vida minimalista. Bueno, mi hábito para mí el más importante es hacer deporte. Para mí es súper importante alimentarse bien. Para mí también es fundamental el tema del hábito de comer bien, ¿sabes? No nada de procesados, Ujú, etcétera. Y bueno, quizás me he vuelto un poco extremista, casi, quiero decir, porque no tomo ni azúcar, ni sal, ni caramelos, ni cosas de estas, ¿sabes? Ni menos procesados, ¿sabes? Y ni ujú, bebidas energéticas, ni bebidas con gas, pero ni alcohol, tampoco tomo nada, no bebo nada de alcohol, me he vuelto así más seguro, pero hace años, ya hace más de 10 años que no tomo nada de alcohol, porque no lo necesito y pienso que no me aporta y para mí es muy importante el tema de dormir bien, dormir bien, dormir mínimo 7 horas al día. Eso depende de cada uno, ya sabes que es recomendado entre 6 y 8. Yo estoy bien si duermo 7 horas. Sí, yo creo que si comes bien, duermes bien, ¿sabes? Y haces deporte, todo es mucho más fácil. ¿Sabes? A nivel, trabajas mejor, te sientes mejor, ujú. todo, ¿sabes? Es que por eso eh, yo le digo a la gente, oye, si has sacado el trabajo, vete, no calientes la silla. ¿Sabes? Es que es una cosa absurda, ¿sabes? Sal, disfruta Sí, de la vida, hay que disfrutar también de la vida, hay que saber disfrutar de el placer de este mundo tan maravilloso que tenemos verde aquí fuera, ¿sabes? Ahora con buen tiempo y es muy importante poder disfrutar de la familia, de los amigos, saberse relacionar con los demás, ¿no? ujú, Con tu propia familia, pero con amigos. Y esos son los hábitos que yo recomendaría, que suenan muy bonitos, pero que son fundamentales y hay que hacerlos, y hay que obligarse a hacerlos a veces. ¿Sabes? A veces pues, me da un poco de pereza salir a correr, pero bueno, luego sé que vuelvo mucho mejor. ¿Sabes? sí. Y tal. Pero bueno, me gusta jugar a tenis, fui muy loco del tenis, no sé, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Más que nada antes porque Natalia antes salía mucho en bici. Ujú.
Entonces, ¿qué pasa? En bici estás 2, 3 o 4 horas en bicicleta, pero tu cabeza no para de pensar en temas personales o en temas laborables, en temas profesionales. Pero ese momento de hacer deporte es importante de saber desconectar. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás jugando tenis, tienes que estar concentrando de, oye, me estoy mejor que le juego a revés, le juego a drive, subo a volear, o sea, tienes que estar concentrado en cada punto. Entonces te obliga a desconectar del trabajo, ¿sabes? Y Total. además cada vez que le das el golpe, un drive o un revés, también es como si hicieses boxeo, ¿sabes? Te como que vas soltando mucha cosas tóxicas, ¿sabes? Por poner de alguna forma, ¿no? Y por eso el tenis, aparte de que me apasiona y me encanta y me lo paso genial y compito, etcétera, pero sobre todo me gusta por esto, porque te obliga a desconectar durante 1 o 2 horas, no como Carlos Alcaraz que se puede pasar 5 horas, ¿no? Pero, o con Sinner, ¿sabes? Pero sí que muchas horas para el Sí, rato que sea para desconectas 100% y eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Eso es lo mejor, poder hacer algo que te desconecte. Eso es lo mejor. total. O sea, pero haciendo deporte, viendo una película, claro que también desconectas, pero no haces deporte, No, 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 ¿sabes? el deporte que sea ese lugar de desconexión y que te nutre todo, mejor dicho. Es que el Tú deporte es también haces perfecto, yo deporte, ¿no, estoy de acuerdo. Natalia? Sí, y también ese es mi todo. Sin el deporte estoy desequilibrada. Sí, 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 sí. No, está total, genial. Yo te digo, o caminar, al menos hacer algo. sí, total. Bueno, ya la última pregunta para cerrar, esta la puedes pensar un poquito. Si tuvieras que resumir en una frase tu visión de cómo deberíamos trabajar en el futuro, ya y en el futuro, ¿cuál sería? Tic-tac, tic-tac. Ostras, ¿sabes lo que pasa? Que está cambiando todo esto tanto con el tema de la IA. ¿Sabes? Es que va a cambiar muchísimo la forma de trabajar, pero tanto que aún no somos conscientes de cómo nos va a deparar la forma de trabajar. Natalia, es que es una pregunta muy complicada de responder ahora mismo, porque la IA cada vez nos hace más cosas, yo creo que cada vez nos vuelve más vagos, cada vez nos hace más tontos, Sí, ¿sabes? Nos tiene que hacer más, nos tiene que obligar a ser más creativos y es importante también saber utilizar la IA, ¿sabes? Y la IA yo la veo más como una oportunidad que no como una amenaza, ¿no? Pero es que no puedes luchar contra la IA. Y la forma en la que vamos a trabajar va a ser muy diferente, súper diferente, ¿sabes? Pero un cambio tan radical como el que cuando nació Internet, ¿sabes? Pero es que va a ser muy bestia. Entonces, la forma en que vamos a trabajar el, el, el día de mañana va a ser más posiblemente con voz, ¿sabes? Más decir qué es lo que quieres que se te haga, y que se te haga prácticamente, es que se va a hacer prácticamente todos como solo, ¿sabes? Y a mí me da un poco de vértigo, la verdad. ¿Sabes? Me da un poco de vértigo ver hacia dónde vamos a ir a parar todos, de cómo va a cambiar las empresas, porque las empresas van a cambiar pero un montón. Pero sobre todo las empresas que tienen negocios basados en Internet, va a ser un cambio muy bestia, que aún no nos hemos dado cuenta, las empresas aún no son conscientes de los que nos viene encima, ¿sabes? Porque el SEO, que es las búsquedas orgánicas, van a desaparecer, las compras las vas a poder hacerlas todas con la IA directamente, entonces ya no vas a entrar a las tiendas online, estarán como conectadas, pero tal. O sea que la forma de trabajar va a ser muy, muy diferente para todos y yo creo que tenemos que estar muy, muy al día de la IA, ¿vale? Muy al día de cómo utilizarla, cómo beneficiarnos de ellas y verla como una oportunidad y verla como podemos sacar provecho de ella, ¿no? No verla como un enemigo. De mm, hecho, yo lo comentaba aquí, de que si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿sabes? Entonces, total. todas las empresas B2B, sobre todo que estén basadas online, y también las B2C, van a tener que hacer un cambio muy importante a nivel de mentalidad. Y es importante que estén formados y que ven cómo la pueden utilizarla y tal. Y va a pasar muy rápido, es que el tiempo pasa rápido, ¿sabes? Pero cuestión de 1 o 2 años, el mundo va a ser muy diferente al que estamos acostumbrados. Pues es que ya si uno mira para atrás, hace 4 años estábamos completamente diferentes que hoy, completamente. En el transcurso de un año Completamente. ya ha cambiado nuestro trabajo de una manera radical, radical.
Sí. radica. Sí, sí, Pues sí. nada, Luis, muchísimas gracias por Gracias. estar aquí, gracias por tu experiencia, por contarnos tu libro, por compartir todo. Y nada, ha sido un placer esta conversación. Gracias por tu tiempo, Natalia, y un saludo a toda la audiencia. Y felicidades por tu podcast y te agradezco que aportes también valor a la comunidad y que puedas dar la oportunidad a empresas como nosotros para poder compartir. Y más que nada porque es una oportunidad para todos a aprender. Hay que aprender cada día y se aprende de los demás, ¿no? Y mi primo el otro día me comentó muy rápido, Natalia, para eso ya para concluir, que uno de los animales más inteligentes son los pulpos, Ujú. porque tienen tres cerebros, yo no lo sabía, tienen tres cerebros los pulpos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué no ha evolucionado los pulpos? Digamos, siguen prehistóricos como siempre, porque una vez cuando nacen, los padres mueren, digamos, ¿vale? Entonces no son capaces, o con los abuelos, ¿sabes? No son capaces de transmitir de padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿sabes? Toda la experiencia que han ido viviendo. No son capaces. Los pulpos no pueden porque fallecen, ¿sabes? La raza humana sí que puede. Y aún más, con podcasts como el tuyo, ayudas a que los demás, ¿sabes? Puedan crecer personalmente y profesionalmente. O sea que el trabajo que tú estás haciendo es muy importante para la comunidad. Y yo te animo a que sigas por esta línea porque cada día ayudas a cientos de personas, porque al final todo el mundo, detrás de una marca hay personas, ¿sabes? A que puedan evolucionar y yo te agradezco un montón que vayas por esta línea porque es una maravilla. Muchas gracias. Sí, ese es nuestro propósito en Vitans, además, dar bienestar desde ese lugar también de comunidad, desde lo social. Así Exacto, que gracias exacto. por verlo y por anotarlo. Muchas Gracias a ti. gracias. Hasta la próxima.